21 de octubre, hoy celebramos la memoria de Santa Laura de Santa Catalina de Siena. La madre Laura Montoya Upegui, estando en la Basílica de San Pedro en el mes de noviembre del año 1930, después de una viva oración eucarística, escribe: «Tuve un fuerte deseo de tener 3 largas vidas, una para dedicarla a la oración, otra para pasarla en las humillaciones y la tercera para las misiones. Pero al ofrecerle al Señor estos imposibles deseos, me pareció demasiado poco una vida para las misiones y le ofrecí el deseo de tener 1.000.000 de vidas para sacrificarlas en las misiones entre infieles. Mas he quedado muy triste y le he repetido mucho al Señor que mi alma está saetilla. Ay, que yo me muero al ver que nada soy y que te quiero». Esta gran mujer que así escribe, la madre Laura Montoya, maestra de misión en América Latina, servidora de la verdad y de la luz del Evangelio, nació en Jericó, Antioquia, pequeña población colombiana, el 26 de mayo del año 1874, en el hogar de San Juan de la Cruz Montoya y Dolores Upegui, una familia profundamente cristiana. Recibió las aguas regeneradoras del bautismo 4 horas después de su nacimiento. El sacerdote le dio el nombre de María Laura de Jesús. 2 años tenía Laura cuando su padre fue asesinado, en cruenta guerra fratricida por defender la religión y la patria. Dejó a su esposa y a sus 3 hijos en orfandad y dura pobreza, a causa de la confiscación de los bienes por parte de sus enemigos. De labios de su madre, Laura aprendió a perdonar y a fortalecer su carácter con cristianos sentimientos. Desde sus primeros años su vida fue de incomprensiones y dolores. Supo lo que es sufrir como pobre huérfana, mendigando cariño entre los mismos familiares, aceptando con amor el sacrificio. Fue dominando las dificultades del camino. La acción del Espíritu de Dios y la lectura espiritual, especialmente de la Sagrada Escritura, la llevaron por los caminos de la oración contemplativa, penitencia y el deseo de hacerse religiosa en el claustro carmelitano. Tenía sed de Dios y quería ir a Él, como bala de cañón. Esta admirable mujer crece sin estudios por las dificultades de pobreza y a causa de su orfandad, hasta la edad de los 16 años, cuando ingresa a la Normal de Institutoras de Medellín, para ser maestra elemental y de esta manera ganarse el sustento diario. Sin embargo, llega a ser una erudita en su tiempo, una pedagoga connotada, formadora de cristianas generaciones, escritora castiza de alto vuelo y sabroso estilo, mística profunda por su experiencia de oración contemplativa. En el año 1914, apoyada por Monseñor Maximiliano Crespo, obispo de Santa Fe de Antioquia, funda la familia religiosa Las Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, obra religiosa que rompe moldes y estructuras insuficientes para llevar a cabo su ideal misionero según lo expresa en su autobiografía. Necesitaba mujeres intrépidas, valientes, inflamadas en el amor de Dios, que pudieran asimilar su vida a la de los pobres habitantes de la selva para levantarlos hacia Dios. Su profesión de maestra la llevó por varias poblaciones de Antioquia y luego al Colegio de la Inmaculada en Medellín. En su magisterio no se contenta con el saber humano, sino que expone magistralmente la doctrina del Evangelio. Forma con su palabra y el ejemplo el corazón de sus discípulas en el amor a la Eucaristía y en los valores cristianos. En un momento de su trayectoria como maestra se siente llamada a realizar lo que ella llamaba la obra de los indios. En el año 1907, estando en la población de Marinilla, escribe: «Me vi en Dios, y como que me arropaba con su paternidad, haciéndome madre, de modo más intenso de los infieles. Me dolían como verdaderos hijos. Ese fuego de amor la impulsa a un trabajo heroico al servicio de los indígenas de las selvas de América. Busca recursos humanos, fomenta el celo misionero entre sus discípulas, escoge 5 compañeras a quienes prende el fuego apostólico en su propia alma, aceptando de antemano los sacrificios, humillaciones, pruebas y contradicciones que se ven venir. Acompañadas por su madre, Dolorita Upegui, el grupo de misioneras catequistas de los indios sale de Medellín hacia Dadeiva el 5 de mayo del año 1914. Parten hacia lo desconocido para abrirse paso en la tupida selva. Van, no con la fuerza de las armas, sino con la debilidad femenina apoyada en el crucifijo y sostenida por un gran amor a María la Madre y maestra de esta obra misionera. Ella, la Señora Inmaculada, me atrajo de tal modo que ya me es imposible pensar siquiera
en que no sea ella como el centro de mi vida. La celda carmelitiana, objeto de sus ansias en el tiempo de su juventud, le pareció demasiado fría ante aquellas selvas pobladas de seres humanos sumidos en la infidelidad, pero amados tiernamente por Dios. Siento la suprema impotencia de mi nada y el supremo dolor de verte desconocido como un peso que me agobia. Comprende la dignidad humana y la vocación divina del indígena. Quiere insertarse en la cultura, vivir como ellos en pobreza, sencillez, humildad, y de esta manera derribar el muro de discriminación racial que mantenían algunos líderes civiles y religiosos de su tiempo. La solidez de su virtud fue aprobada y purificada por la incomprensión y el desprecio de los que la rodeaban, por los prejuicios y las acusaciones de algunos prelados de la Iglesia que no comprendieron en su momento aquel estilo de ser religiosas cabras, según su expresión, llevada por el anhelo de extender la fe y el conocimiento de Dios hasta los más remotos e inaccesibles lugares, brindando una catequesis vivencial del Evangelio. Su obra misionera rompió esquemas para lanzar a la mujer como misionera en la vanguardia de la evangelización de América Latina. El quemante sitio «Tengo sed de Cristo» en la cruz la impulsa a saciar esta sed del crucificado. ¿Cuánta sed tengo? Sed de saciar la vuestra, Señor. Al comulgar, nos hemos juntado 2 sedientos, vos de la gloria de vuestro Padre y yo de la de vuestro corazón eucarístico, vos de venir a mí y yo de ir a vos. Mujer de avanzada, elige como celda la selva enmarañada y como sagrario la naturaleza andina, los bosques y cañadas, la exuberante vegetación de donde encuentra a Dios. Escribe a las hermanas, no tienen sagrario, pero tienen naturaleza, aunque la presencia de Dios es distinta. En las 2 partes está, y el amor debe saber buscarlo y hallarlo en donde quiera que Él se encuentre. Redacta para ellas las voces místicas, inspirada en la contemplación de la naturaleza y otros libros como el Directorio o Guía de Perfección, que ayudan a las hermanas a vivir en armonía entre la vida apostólica y la contemplativa. Su autobiografía es una obra cumbre, libro de confidencias íntimas, experiencias de sus angustias, desolaciones e ideales, vibraciones de su alma al contacto con la divinidad, vivencias de su lucha titánica por llevar a cabo su vocación misionera. Allí muestra su pedagogía del amor, pedagogía acomodada a la mente del indígena, que le permite adentrarse en la cultura y el corazón del indio y del negro de nuestro continente. La Madre Laura centra su eclesiología en el amor y la obediencia a la Iglesia. Vive para la Iglesia a quien ama entrañablemente, y para extender sus fronteras no mide dificultades, sacrificios, humillaciones ni calumnias. Esta infatigable misionera pasó 9 años en silla de ruedas sin dejar su apostolado de la palabra y de la pluma. Después de la larga y penosa agonía, murió en Medellín el 21 de octubre del año 1949. A su muerte, dejó extendida su congregación de misioneras en 90 casas distribuidas en 3 países, con un número de 467 religiosas. En la actualidad, las misioneras trabajan en 19 países distribuidas en América, África y Europa. Santa Laura de Santa Catalina de Siena intercede por nosotros.